Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Quisiera hablarles un poquitito de la clase que vamos a desarrollar hoy, que es una continuación de la clase pasada de conducta. Y la vez pasada habíamos visto conductas afectivas. Y hoy vamos a entrar en conductas cognitivas. ¿Y qué es una conducta cognitiva? Una conducta cognitiva son todos los procesos mentales que se dan dentro del sistema nervioso central, o sea, dentro del cerebro, y que nos permiten a nosotros tener una captación, interpretación de los estímulos que se vayan presentando, de las situaciones que se presentan a diario. Y para entender un poquitito más estos componentes cognitivos, vamos a hablar del primer componente, que es la percepción. Pero no podemos entender la percepción si antes no entendemos qué es sensación. La sensación es un proceso en el cual los órganos de los sentidos nos permiten a nosotros conectarnos con el mundo que nos rodea. En otras palabras, para ser más sencillos, son todos esos estímulos que nosotros percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, ahora ustedes están escuchando mi voz, o sea, están percibiendo el sonido de mi voz. Eso es una sensación. Y la percepción necesita de la sensación para poder actuar. Ahora, ¿qué es la percepción? Es el proceso psicológico en el que el sujeto interpreta activamente aquello que sus sentidos están captando. ¿Qué significa esto? Que todo lo que captó, esos estímulos que estaba captando la sensación, la percepción lo que hace es interpretarlos, o sea, darles una valoración. Siguiendo con el mismo ejemplo de mi voz, ustedes perciben mi voz en este momento, todos me están escuchando, pero eso forma parte de la sensación. Ahora, una vez que esto llegue al sistema nervioso y el cerebro empieza a trabajar y a conectar las neuronas, se da una interpretación que sería la percepción. Entonces todo lo que yo digo, ustedes están entendiendo perfectamente. Ok, eso es sensación y percepción para poder captar. Dentro de la percepción se encuentran tres procesos. Uno, el recepción de la información, o sea, todo lo que yo percibo a través de los estímulos sensoriales, que pueden ser gustativos, olfativos, visuales, táctiles, auditivos. Ese es el primer paso, toda esa información que yo voy recibiendo. El segundo paso es representación de la información, o sea, yo interpreto a qué se refiere o a qué valoración yo le doy. Entonces ustedes me escuchen, ustedes todo lo que yo estoy diciendo, ustedes van interpretando, van cantando. En el primero escuchan mi voz, en el segundo interpretan lo que yo les digo, y en el tercero comprenden lo que yo les digo, o sea, en el cómo combinamos la representación con nuestro conocimiento previo, porque ustedes ya tienen ya una idea, ya conocen las palabras que yo estoy diciendo, no es que escuchan por primera vez. Entonces no hace falta que ustedes estén hablando, o sea, me estén escuchando y yo diga escuchar y ustedes tienen que decir escuchar significa captar estímulos a través del oído. No hacen eso, directamente saben que escuchar es percibir justamente a través del oído algún sonido. Entonces ya lo hacen de manera fácil y rápida ya, porque el cerebro ya aprendió justamente eso. O sea, lo que en el primer paso entonces recibo los estímulos. Segundo paso, recupero los estímulos. Tercer paso, comprendo los estímulos. Y para ser un poquitito más específico, vamos a ver cómo es el proceso senso-perceptivo. Senso de sensación, perceptivo de percepción, obviamente porque los dos están relacionados. Vamos a mirar acá. Esta es la vista del ser humano, el ojo. El ojo lo que hace es observar que... Uy, perdón, me fui un poquitito. El ojo lo que hace es observar al tigre. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sensación me permite captar esos estímulos a través del córtex visual que se llama lóbulo occipital, que se encuentra en esta parte del cerebro detrás de la cabeza. Lo que hace es captar esa visualización, ese estímulo visual, que luego pasa al tálamo, que se encuentra en este sector. ¿Qué es lo que hace el tálamo? Ahí se encuentran el sistema límbico, donde se encuentran las amígdalas que habíamos hablado la vez pasada en sensaciones, en emociones, en conductas afectivas, que es básicamente todo lo que nos hace a nosotros sentir cierto tipo de expresión y de emoción. El tálamo lo que hace es activarle al hipocampo, que ahí vemos en la imagen, y hace un análisis racional del estímulo, o sea, ya la percepción. Acá yo vi el estímulo que pasó al lóbulo occipital. El lóbulo occipital manda una conexión al tálamo para que éste pueda interpretar racionalmente en qué significa el estímulo. Y por último,
pasa a la amígdala, que hace un análisis emocional del estímulo, que me permite decir a mí que hay un peligro, o sea que estoy en riesgo de que algo me pueda pasar. En consecución a eso, el córtex motor, que es la otra, pasa a la siguiente parte del cerebro, que es lo que me activa para que yo luche o huya en el momento. Así básicamente es el proceso de percepción, de sensopercepción, que es lo que estábamos hablando recién. La misma cosa pasa con lo que yo le estaba diciendo. Ahora, esto es para ser un poco más explicativo, espero que se haya entendido bien. Igual yo creo que se capta bastante bien en la imagen lo que es la percepción. Pero la percepción también puede pasar por un proceso de error. ¿Qué significa un proceso de error? Que puede haber errores en la percepción. ¿A qué me refiero con errores? Que depende de las condiciones del estímulo y las características personales, entender o no entender el estímulo que se está dando, o sea, lo que yo voy recibiendo. Por ejemplo, uno de los errores comunes de la percepción es la ilusión. Y para ser un poco más específico y claro con este término, podemos decir que la ilusión son percepciones distorsionadas de un estímulo. Cuando por ejemplo ustedes están a la noche durmiendo y no sé, pusieron un abrigo o algo sobre su ventana o sobre algo y se despiertan en la noche y ven que parece una persona, ¿verdad? Y se asustan. Básicamente eso es una ilusión. Hay un estímulo visual que yo estoy observando y eso genera que haya una percepción porque yo pienso que es una persona que está parada ahí, pero en realidad es solamente mi mente que me juega una mala pasada. O suelen ver ustedes, por ejemplo, a veces los niños cuando son pequeños suelen decir, se van corriendo los chicos, ¿verdad? Y dice que la luna le sigue, la luna está en el mismo lugar, pero en realidad no le sigue, pero al correr parece que sí te está siguiendo y que te está moviendo con ella. No sé si alguna vez les llegó a pasar a ustedes, o cuando están en los colectivos y ven pasando así las luces y parece que las luces les siguen. Eso pasa generalmente cuando tienen 7, 8, 9 años, que se llama fenómeno Phi en psicología. Y esos son ilusiones. O sea, hay un estímulo presente dentro de la ilusión. O sea que yo capto el estímulo. Solamente que al pasar al hipocampo, al hacer el análisis racional del estímulo, no llego a la racionalización. O sea, no sé básicamente lo que estoy viendo. Por ende no puedo interpretarlo ni captarlo. ¿Sí me explico? Entonces la ilusión es una percepción distorsionada de un estímulo. Dentro de las distorsiones de la ilusión podemos tener el sentido de presencia, sensación de no estar solo aunque no haya nadie alrededor. A veces, por ejemplo, parece que hay personas que están cerca nuestro, pero en realidad no están, que son básicamente una ilusión. Estamos nosotros así y escuchamos un sonido y pensamos que hay personas alrededor nuestro o algo así, pero en realidad estamos solos, solamente fue un sonido que nosotros captamos porque nuestra mente nos está jugando un error justamente en la percepción. Y luego ya está la pareidolia, que es la famosa paranoia, ¿verdad? Que es asignar una organización y un significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Miren un poquitito acá la imagen que estamos viendo. Vemos una nube, pero en realidad le podemos decir que parece un oso, vamos a decir, por así decirlo. Cada uno va a tener su propia interpretación. En realidad las pareidolias es justamente asignar una organización o una estructura a algo a un estímulo ambiguo. En este caso es una nube. Nosotros sabemos que una nube, pero podemos decir que un oso también. Eso es pareidolias. Bueno, seguimos. Experiencia perceptiva. Bueno, ahora vamos a entrar con el otro error de la percepción. No salió el título ahí arriba, pero tenía que decir alucinación. La alucinación es lo contrario a la ilusión. En la ilusión nosotros teníamos un estímulo. En la alucinación no existe un estímulo. ¿A qué me refiero? Que en vez de que yo, por ejemplo, vea, bueno, volvamos al ejemplo de que yo puse la persona que está ahí, pusieron el abrigo por algo y se despiertan en la noche y ven y parece una persona. Pero ustedes ven, o sea, hay un abrigo, o sea, que hay un estímulo visual, solamente que el cerebro lo interpreta de manera diferente. En este caso de la alucinación, no hay estímulo, o sea, automáticamente no hay ningún chaleco, no hay ninguna campera, no hay ningún abrigo ahí, pero yo veo esa imagen. Eso es una alucinación. Mi mente recrea eso básicamente. No sé si me estoy explicando.
Es decir, que no se fundamentan en estímulos realmente existentes. Esas son las alucinaciones. Se mantienen y se activan a pesar de que el estímulo que produjo la percepción inicial ya no se halla físicamente presentes. Imágenes mímicas, parásitas o consecutivas. Bueno, seguimos. Suele convivir con el resto de las percepciones normales. Esto es lo mismo. Pero básicamente la alucinación es cuando no hay un estímulo, que pasa generalmente con las personas que sufren algún tipo de trastorno esquizofrénico, esquizotípico, esquizoide o algún tipo de brote psicótico, que tiene que ver básicamente con que yo escucho voces, veo gente que no existe, pero yo veo, e incluso puedo dialogar con una persona inexistente. Eso es una alucinación, ¿sí? Es un error también de la percepción. No hay ningún estímulo, pero yo capto e interpreto de que existe realmente algo ahí. Bueno, pasamos al siguiente componente cognitivo, que es la memoria. Y para definir así rápido, la memoria es la capacidad que tiene el cerebro para retener una información y recuperarla. Voy a un ejemplo. Vamos a suponer que estamos conociendo a una persona nueva. No sé, me están conociendo por primera vez a mí. Que lo que ustedes hacen primeramente es prestar atención a lo que yo les digo. Y les digo: hola, yo soy Cristian y soy su profesor de psicología. Ustedes ya saben automáticamente que la memoria lo que va a hacer es retener esa información y luego recuperarla. Entonces la próxima vez cuando ustedes me vean van a decir: ese es el profe de psicología. Vuelven a recuperar esa información. Entonces la memoria es la capacidad que tiene el cerebro de retener y recuperar la información voluntariamente. Y obviamente existen trastornos que te permiten olvidar esto, como la amnesia, por ejemplo. En la amnesia, por ejemplo, ese proceso de recuperación no existe. La persona vive la situación, pero no puede traerlo otra vez a la memoria. Bueno, ¿y cuáles son las fases de la memoria? Básicamente se dan 3 procesos. En algunos libros van a encontrar que hay 5, pero los básicos son 3. Del proceso de aprender y recordar. O sea, como yo, por ejemplo, vuelvo a evocar un recuerdo. Como eso que yo tenía dentro mío, que ya una experiencia que yo había vivido, vuelvo a sacarlo y a recuperarlo. Como por ejemplo le preguntan a ustedes: hijo, ¿dónde dejaste la llave de la puerta? Y empezás a pensar ahí y no te recordás en ese momento, hasta que tu mente haga ese un clic, vamos a decirle, y vuelva a recuperar la información, que se basa obviamente en las memorias a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Pero eso no vamos a entrar a tocar todavía ahora. Bien, el primer proceso es la codificación. En este caso de la codificación nosotros necesitamos de la percepción. En esta fase incorporamos nuestro sistema de memoria mediante la percepción. O sea, todo lo que nosotros vamos percibiendo vamos codificando. Hola, yo soy el profe de psicología. Ustedes van captando que yo les voy a enseñar a ustedes psicología y voy a ser su profesor. El siguiente parte, el almacenamiento. Toda esa información se queda duradera dentro de mi memoria. Entonces, la próxima vez que me ven dicen: es el profe de psicología. Y la recuperación: cuando necesitamos una información pasada, lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenado y recuperarlo. Por ejemplo, cuando están hablando así entre ustedes, van a decir: y el profe Cristian es el profe de psicología. Vuelven a recuperar la información sin la necesidad de que me vean o que yo esté presente en ese momento. Entonces eso es la memoria. Seguimos al siguiente aspecto, que tiene que ver con la motivación. Es un poco largo el video porque obviamente es un poco complejo. La verdad que no le estoy hablando de todo lo que deberíamos hablar para no ser tan extenso, pero estoy tratando de hacerlo lo más resumido y lo más explicativo posible. La motivación viene del vocablo motus, que significa movido, y motio, que significa movimiento. O sea, básicamente es algo que impulsa una acción. Dentro de la psicología se utiliza para referirse a la fuerza que impulsa a una persona a realizar ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos propuestos. Eso es básicamente motivación. Es lo que nos impulsa a nosotros a llegar a una conducta. Y esta motivación puede ser positiva o negativa, obviamente, porque se basa en 2 criterios. El primer criterio básicamente es si me gusta o no. Si me gusta, y el segundo criterio es si no me gusta.
Entonces, si yo siento que es agradable para mí, entonces estoy impulsado a hacer. Y si siento que es desagradable para mí, no lo quiero hacer. Como por ejemplo cuando tu mamá te dice a vos, mi hijo barre el patio, y vos no querés barrer. Entonces tu motivación aparece, la motivación negativa que te dice no hagas. O sea, no hay un impulso para hacer esa acción. Pero tu mamá te dice te voy a pegar si no haces, entonces su motivación se activa otra vez y haces porque si no vas a recibir un castigo. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de motivación, una motivación intrínseca y una otra motivación extrínseca. La motivación intrínseca es todo lo que yo hago por gusto, por mí mismo, porque yo quiero hacerlo, como por ejemplo escucharme a mí dar la clase. No, mentira. Eh, por ejemplo, cuando van a jugar, quieren jugar fútbol ustedes y empiezan a escribirle a todos sus amigos para jugar fútbol, por ejemplo. Hay una motivación interna, propia, intrínseca, de ustedes de querer hacer eso. La siguiente motivación es la motivación extrínseca o externa, que tiene que ver con que yo tengo que recibir un premio o un castigo para llegar a hacer una conducta. Por ejemplo, si ustedes no completan la tarea de hoy, van a perder 3 puntos. Por más que ustedes no quieran hacer, hacen porque yo les estoy poniendo una condición para que hagan. ¿Sí? Entonces se activa la motivación extrínseca para recibir un premio o para evitar un castigo. Bueno, hay un psicólogo que se llama Albert Maslow, que él decía básicamente que la motivación está dada por ciertas necesidades que nosotros tenemos que tenemos que satisfacer para llegar a la autorrealización. O sea, todas esas motivaciones que nosotros tenemos básicamente dentro de nosotros y que son sí o sí básicos para poder llegar a las otras motivaciones. Él decía que una persona con una fuerte necesidad estará motivada a utilizar los comportamientos apropiados para satisfacerla. Cuando yo tengo más ganas de hacer, tengo más posibilidades de lograrlo. Y cuando tengo menos ganas de hacer, obviamente tengo más dificultades para lograrlos. Por ejemplo, algunos jóvenes estudian con más constancia. Algunos son mucho más aplicados que otros, ¿verdad? Se esfuerzan mucho más. Y algunos prefieren dejar de lado una fiesta para estudiar y prepararse para el examen, y otros prefieren obviamente irse a la fiesta y no estudiar. Pero eso no tiene nada que ver con el cociente intelectual o la capacidad cognitiva de la persona, sino que tiene que ver con la motivación, justamente. No tengo ganas de estudiar, por ende no estudio. Pero eso no significa que la persona no quiera, no tenga capacidades cognitivas para ser una buena persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Abraham Maslow? Él dice que hay 5 necesidades o 5 niveles de necesidades básicas que uno tiene que lograr alcanzar para, eh, para, em, para pasar a las siguientes etapas. La primera necesidad básica que necesita desarrollar el individuo es las necesidades fisiológicas. O sea, yo necesito primero comer, dormir, tener mis necesidades fisiológicas, obviamente, como sería el de orinar, el de irse al baño y todo ese tipo de cosas. Eso es vital y primordial primero para la persona. Porque imagínense ustedes, si ustedes no comen o no duermen, ¿qué pasaría? Obviamente va a ser un caos dentro del equilibrio del cuerpo y la mente. Entonces nos podemos pasar al siguiente nivel, que tiene que ver con las necesidades de seguridad y protección. Una vez que yo haya cumplido con la primera necesidad, que es la necesidad fisiológica, comer, dormir, tomar agua, hacer mis necesidades básicas, puedo pasar al siguiente nivel, que tiene que ver con la seguridad y la protección. ¿A qué se refiere con eso? O sea, que yo tenga que tener salud, tenga que tener empleo, tenga que tener un recurso, tengo que tener una familia que me proteja y que me ayude a mí a seguir adelante. Imagínense ustedes que tienen una enfermedad y no tengan un seguro médico o no tengan un acceso a un hospital donde ir a tratarse o cosas así. En ese aspecto, por ejemplo, es fundamental la seguridad y la protección, que es la siguiente etapa que dice Abraham Maslow. La siguiente etapa es la necesidad de afiliación y afecto. Esta necesidad es después de pasar estas 2 etapas que mencioné anteriormente, en el cual todas las personas necesitamos ser aceptados e integrados en una comunidad o tener compañeros, o sea, recibir el afecto y el cariño de las otras personas. Eso es básicamente la necesidad de afiliación y afecto. Yo necesito ser un ser aceptado por los demás para poder pasar a la siguiente etapa, que tiene que ver con la necesidad de estima.
Y la estima se refiere a dos básicamente. Uno que tiene que ver con el respeto a uno mismo y el otro con el respeto que te tienen a vos los demás. La carencia de estas necesidades refleja una baja autoestima y un complejo de inferioridad, dice Abraham Maslow. Y ahí surgen los trastornos mentales. Si yo noto que a mí me falta el respeto, si yo no me valoro a mí mismo, si yo no soy aceptado, si yo no me autocomprendo, si yo no practico el autoconocimiento, no puedo pasar esta etapa y me quedo estancado ahí para llegar al último nivel de la pirámide de Maslow, lo que tiene que ver con las necesidades de autorrealización. Las necesidades de autorrealización es cuando la persona llega al nivel máximo de su vida. Es decir, cuando la persona le encuentra un sentido a la vida mediante objetivos superiores y desarrolla todo su potencial. Pero antes obviamente necesita cumplir con todas esas necesidades que les mencioné anteriormente. Necesidades básicas, fisiológicas, de seguridad y protección, de afiliación a afecto, de estima y luego la autorrealización. Ok, él dice que el ser humano se mueve con base a esas necesidades y que nosotros tenemos que ir pasando por esas necesidades básicas, de ir superándolos cada uno para llegar a encontrar el equilibrio total de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y que nos lleva obviamente a la felicidad y a la autorrealización. Seguimos. La imaginación es el otro proceso mental. ¿Y qué es la imaginación? Es la facultad de formar imágenes que no se perciben en ese momento, pero que nos permite lograr grandes cosas. No tiene que ver con la alucinación. Ojo con esto, la alucinación es básicamente percibir algo pero que no tiene un estímulo. En esta la imaginación yo voy creando en mi mente el hecho o la situación. Como cuando, por ejemplo, los escritores utilizan bastante esto para poder escribir sus novelas o sus libros, sus poesías. Ellos van imaginándose básicamente una idea de qué quieren lograr, de qué quieren hacer, y con base a eso van escribiendo y van teniendo van teniendo su obra, que tiene que ver con la creatividad obviamente también. Bueno, la imaginación es importante dentro del ser humano porque obviamente nos permite crecer y desarrollarnos personalmente. Es fundamental para que nosotros hagamos un análisis y una estructura de las situaciones que se van dando. Entonces, por ejemplo, pasan por una situación problemática y ustedes se van después y piensan, o sea, imaginan, ¿qué hubiese pasado si yo hacía esto en vez de eso? ¿Estaría mejor, estaría mal? Te ayuda también obviamente a mejorar cada vez más. Entonces eso es imaginación. Por último, vamos con la atención, que es centrar conscientemente la percepción sobre un estímulo o situación. Es decir, que yo tengo que centrarme específicamente en algo para poder estar concentrado y entenderlo y captarlo, ¿verdad? Que necesita la percepción y la sensación, porque yo puedo percibir un estímulo, pero si yo no estoy atento a eso, no puedo darme cuenta, no puedo captar ni entender lo que está pasando, y por ende va a formar parte de un error de la percepción. Entonces, por ejemplo, cuando yo le estoy hablando y ustedes no me prestan atención, cuando ustedes quieran recordar otra vez qué era que dijo el profe, cuando eso no van a poder recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no prestaron atención en ese momento. O sea, no se centró conscientemente la percepción sobre el estímulo, que en este caso sería mi voz. Bueno, por último, para cerrar esto, le quiero dejar cómo todo esto está ligado, cómo todo esto se relaciona y actúa dentro del sistema nervioso de manera única y rápida. Todo pasa al mismo momento. Uno, la percepción. Yo le estoy explicando a ustedes ahora, ¿verdad? Ustedes van captando y van interpretando eso. Pero si ustedes no utilizan la memoria, no van a poder almacenar lo que yo les dije. Por ende, no van a recordar y no van a poder recuperar la información. Si ustedes no están motivados a hacerme caso o a trabajar con la clase, obviamente no van a tener las ganas de hacerlo. Si ustedes no se imaginan cómo resolver los ejercicios y cómo hacer el trabajo, no van a poder hacerlo. Y si ustedes no prestan atención, obviamente no pueden lograrlo. ¿Ven cómo está totalmente ligado? Esto es una estructura básica del proceso cognitivo que se va dando. Acá nosotros tocamos por separado, pero dentro de la vida real, obviamente no se presenta así. Se presenta en conjunto, totalmente englobado en la situación, ¿verdad? Tampoco nosotros decimos, es una percepción, esto es un estímulo, esto es tal cosa. Automáticamente el cerebro lo capta por el aprendizaje social y las experiencias que nosotros vivenciamos. Bueno, por último, vamos a mirar esta pequeña imagen que aparece acá. Algunos me van a decir qué es lo que ven realmente y qué es lo que interpretan. Esto es básicamente la percepción, y así también pasa dentro de la vida real. Algunos me van a decir que ven un pato,
y otros me van a decir que ven un conejo. Nuestra mente, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al aprendizaje que tuvimos y de acuerdo a nuestros propios criterios, sean objetivos o subjetivos, hacen un análisis de la situación y responden a través de eso. Entonces yo puedo decir que yo veo un pato, pero otras personas me van a decir que ven un conejo. ¿Ok? Primero porque todos somos diferentes, pero en la vida real también es así. Y a veces por errores, así como estos, nos metemos en conflicto o creamos problemas o nos sentimos mal con nosotros mismos. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, principalmente los prejuicios y las discriminaciones. Espero que se haya entendido todo esto, chicos. Cualquier duda o consultas pueden hacerlo ahí en el Classroom, ¿verdad? En la plataforma virtual. Y nada más. Un abrazo para todos.